Hola, mi nombre es Yerly Dayana Mercado Afanador y les voy a explicar el punto número 1. El punto número 1 se nos dice que 160 personas se unieron a un nuevo gimnasio el primer día y se les preguntó las razones por las cuales habían asistido. Se dice que una cuarta parte del grupo quería aprovechar el descuento que se tenía al asistir el primer día, que 3/8 asistieron porque su médico se los aconsejó, y por último un quinto por ver los juegos. Tenemos dos interrogantes que son los siguientes. Tenemos la A, ¿qué otra fracción dieron las personas para unirse a ese gimnasio? Y B, ¿cuántas personas dieron otra razón? Les voy a explicar paso a paso cómo le dimos respuesta a esas preguntas que se nos hizo. Bueno, primero que todo vamos a sacar los datos. Tenemos por acá que 160 personas se unieron el primer día al gimnasio. Un cuarto de las personas aprovecharon el descuento. 3/8 de las personas se unieron porque el médico se los aconsejó. Y un quinto de las personas tenemos que fue por la atención a los juegos. Para saber el número de las razones que dieron las personas el primer día que se unieron, tenemos que multiplicar las fracciones por 160. Así, tenemos un cuarto por 160. Multiplicamos 1 por 160 que nos daría 160. Dividido entre 4 que nos daría 40. Este es el total de las razones que tuvieron las personas que fueron el primer día por aprovechar el pago. 3/4 por 160, tenemos que 3 por 160 es 480, dividido en 8 nos da 60. Un quinto por 160, 1 por 160 es igual a 160, dividido entre 5 nos da 32. Bueno, ahora sumamos estas tres que nos dio nuestras razones y el resultado es 132. Que es para saber cuántas personas nos dan su razón. Punto A, tenemos qué fracción de las personas que se unieron dieron otra razón. Para hacer eso necesitaremos hacer este proceso. Tenemos el resultado 132 y se lo restamos a 160 y nos dará un resultado. 132 nos dará 28. Ahora para sacar la fracción ponemos 28 sobre 160 y lo simplificamos. 28 da 14 y acá 7. Lo dividimos entre 2 y acá nos da 80 y simplificamos el 80 y nos da 40. Y tenemos la nueva fracción que es 7/40. Punto B nos pregunta cuál es el total de las personas que nos dieron otra razón. Tenemos la siguiente. Para dar respuesta a esa interrogante haremos lo siguiente. Tenemos acá en este punto que restamos 132 menos 160 que nos dio 28. Ese 28 vendría siendo el total de las otras razones que hicieron falta. Hola, mi nombre es Michelle Dayana Guerrero Yepes y yo estaré explicando el punto número 2. El punto número 2 dice lo siguiente. Si María es la encargada de distribuir los guantes de protección en una empresa, ella tiene 3/4 de una caja de guantes. Cada trabajador necesita un 16avos de esa caja diario. Entonces la pregunta es, si hay 10 trabajadores, ¿alcanza la caja que tiene María? ¿Cómo le dimos respuesta al punto número 2? Bueno, tenemos que tener en cuenta primero que todo los datos que nos da este punto. Como había dicho anteriormente, hay 1/3 de caja de guantes que tiene María y hay 10 trabajadores y cada trabajador necesita un 16avos para su uso diario. Nosotros, mi grupo, hizo lo siguiente. Multiplicó, bueno, tenemos el 10, que es el número de trabajadores, y lo vamos a multiplicar por la cantidad que se va a utilizar cada trabajador, que sería lo siguiente.
10/16. Este 10/16 salió de la multiplicación entre el 10 y el 16. ¿Y por qué lo multipliqué? Porque yo necesito saber cuánto es que se va a necesitar para saber si alcanza lo que tiene María. Entonces, acá lo podemos simplificar. Lo vamos a dividir por 2. Aquí sería 8 y acá sería 5. Que esto daría un total a 5 octavos. Este resultado es lo que se va a utilizar o es lo que se va a necesitar. Entonces, lo que vamos a hacer lo siguiente es, ahora vamos a buscar si alcanza lo que tiene María. Entonces, tendríamos que, tenemos 3/4, ¿cierto? Tenemos 3/4. Este 3/4 lo vamos a multiplicar por un número que al ser multiplicado y sumado y también multiplicado por 3 nos dé 8, que al ser multiplicado por el denominador nos dé 8 porque necesitamos que queden iguales los denominadores. Entonces, queremos saber cuál es el número. Entonces yo voy a coger el número 2. Entonces aquí sería 2 por 3 nos dé 8, que al ser multiplicado por el denominador nos dé 8 porque necesitamos que queden iguales los denominadores. Entonces, queremos saber cuál es el número. Entonces yo voy a coger el número 2. Entonces aquí sería 2 por 3 y 2 por 4. ¿Cierto? Entonces yo al multiplicar esto me va a dar 6 octavos. Esto es lo que tiene María. Entonces tenemos lo siguiente. 6 octavos es mayor que 5 octavos. Esto nos debe resaltar que sí alcanza el 3/4 de caja de guantes que tiene María para proporcionárselo a sus trabajadores. Bueno, continuaré yo explicando el punto número 3. El punto número 3 nos dice que una empresa organizó un taller de primeros auxilios donde se le dijo que iban a reunirse 1/3 de los trabajadores, pero por falta de espacio solo asistieron 1/4 de los trabajadores. Y por otro lado, se dieron cuenta que quedaron faltando 90 trabajadores aún que no habían asistido al taller. Entonces tenemos la siguiente pregunta que se nos hace, que es ¿cuántos empleados tiene la empresa en total? Bueno, para responder las preguntas del punto número 3 haremos lo siguiente. Sacaremos los datos que tenemos. 1/3 que fueron los trabajadores que iban a asistir a la reunión, pero por falta de espacio solo asistieron 1/4 de esos trabajadores. Y por otro lado tenemos que faltaron 90 trabajadores. Pregunta que cuál es el total de los trabajadores. Entonces, si nos hicieron falta esos 90 trabajadores que tenemos acá. Bueno, haremos lo siguiente para poder saber cuántos trabajadores hay en total. Tenemos que X es el total de trabajadores que vamos a buscar, ¿cierto? 1/4 de X más 90 que igual al total de trabajadores. Dejar esta forma quedan así, quedan 90 igual a X, que es el total de trabajadores, menos 1/4 de los trabajadores. Necesitamos que el denominador de las fracciones sea igual. Tenemos que X, como no tiene, entonces vendría siendo 1. 30 igual a 4/4. Este 4 es porque teníamos que los denominadores quedaran igual y 4 por 1 quedan 4. Entonces estas se restan y nos daría
90 es igual a 3 cuartos. Y total de trabajadores que se pasa. Multiplicamos a 90 por 4. Hagámoslo acá. Este paso, tenemos que el 4, pasa a multiplicar y el 3 pasa a dividir. Bueno, tenemos que 90 por 4, 60. Dividido sobre 3. Ese resultado es de 120. Entonces el total de trabajadores que hay en común son 120 trabajadores. Voy a continuar yo con el punto número 4, que dice lo siguiente. Un asesor de seguridad y salud en el trabajo tiene 1/3 de los trabajadores en un programa de vigilancia cardiovascular y 2/9 en biomecánico. Si aún le quedan 40 trabajadores por asignar al sistema, ¿cuántos trabajadores tiene en total? Continúo con el punto número 4. Ok, este problema nos habla, primero que todo, sobre que un asesor de seguridad en el trabajo tiene asignado a 1/3 de trabajadores en un programa de vigilancia cardiovascular, que ese es el primer dato que vamos a tener acá, 1/3. Segundo, tenemos a 2/9 de trabajadores que tiene el asesor en el programa, y aparte de eso tiene 40 trabajadores que no los ha asignado. Entonces la pregunta es, ¿cuántos trabajadores tiene en total? Para realizar este punto tenemos que tener en cuenta lo que es A sobre B más C sobre D, que es igual a una constante. Esto nos va a ayudar para poder realizar este problema. Tenemos lo siguiente, 1/3 más 2/9, que eso es igual a 40, igual al total de los trabajadores. Para seguir realizando esto, pues necesitamos sumar. Tenemos que tener los dos denominadores que sean iguales. Como ven acá tenemos es A3 y tenemos A9. Para eso necesitamos buscar el mínimo común múltiplo de 1/3, que ahí vendría siendo 9. Entonces ya al momento de haberlo buscado, nos da 3/9, ¿cierto? Ahí sí ya podemos hacer la operación. 3/9 más 2/9, eso es igual a 5/9. Entonces lo siguiente que vamos a realizar es esto. Voy a hacer esto acá. Es esto. Ya tenemos a 5/9, entonces vendríamos haciendo esto, 5/9 x más 40, que eso es igual al total, ¿cierto? Ya tenemos esta ecuación, ¿cierto? Ahora vamos a despejar, que vendría siendo lo siguiente, 40 es igual a x menos, ¿por qué menos? Porque vemos que estamos sumando y el signo opuesto de Igual al total de trabajadores. Despejar esta forma quedan así, queda 90 igual a x, que es el total de trabajadores, menos 1/4 de los trabajadores. Necesitamos que el denominador de las fracciones sea igual. Tenemos que x, como lo tiene, entonces vendría siendo 1. 30 igual a 4/4. Este 4 es porque teníamos que los denominadores quedaran igual y 4 por 1 quedan 4. Entonces estas se restan y nos daría 90 es igual a 3/4. Y total de trabajadores que se pasa. Aplicamos a 90 por 4. Hagámoslo acá. Este paso tenemos que el 4, pasa a multiplicar y el 3 pasa a dividir. Bueno, tenemos que 90 por 4, 60. Dividido sobre 3. Ese resultado es de 120. Entonces el 120.
Entonces el total de trabajadores que hay en común son 120 trabajadores. Voy a continuar yo con el punto número 4, que dice lo siguiente. Un asesor de seguridad y salud en el trabajo tiene 1/3 de los trabajadores en un programa de vigilancia cardiovascular y 2/9 en biomecánico. Si aún le quedan 40 trabajadores por asignar al sistema, ¿cuántos trabajadores tiene en total? Continúo con el punto número 4. Ok, este problema nos habla, primero que todo, sobre que un asesor de seguridad en el trabajo tiene asignado a 1/3 de trabajadores en un programa de vigilancia cardiovascular, que ese es el primer dato que vamos a tener acá, 1/3. Segundo, tenemos a 2/9 de trabajadores que tiene el asesor en el programa, y aparte de eso tiene 40 trabajadores que no los ha asignado. Entonces la pregunta es, ¿cuántos trabajadores tiene en total? Para realizar este punto tenemos que tener en cuenta lo que es A sobre B más C sobre D, que es igual a una constante. Esto nos va a ayudar para poder realizar este problema. Tenemos lo siguiente, 1/3 más 2/9, que eso es igual a 40, igual al total de los trabajadores. Para seguir realizando esto, pues necesitamos sumar, tenemos que tener los dos denominadores que sean iguales. Como ven acá tenemos es A3 y tenemos A9. Para eso necesitamos buscar el mínimo común múltiplo de 1/3, que ahí vendría siendo 9. Entonces ya al momento de haberlo buscado, nos da 3/9, ¿cierto? Ahí sí ya podemos hacer la operación. 3/9 más 2/9, eso es igual a 5/9. Entonces lo siguiente que vamos a realizar es esto. Voy a hacer esto acá. Es esto. Ya tenemos a 5/9, entonces vendríamos haciendo esto, 5/9 x más 40, que eso es igual al total, ¿cierto? Ya tenemos esta ecuación, ¿cierto? Ahora vamos a despejar, que vendría siendo lo siguiente, 40 es igual a x menos, ¿por qué menos? Porque vemos que estamos sumando y el signo opuesto del más es el menos, entonces sería siendo menos 5/9 x, ¿cierto? Por ahora llevamos esta ecuación. Entonces seguimos haciendo lo siguiente. Vamos a restar. Esta x que vemos acá es lo mismo que esto, entonces vendría haciendo lo siguiente. 40 es igual a 9 sobre 9, ya que sabemos que es igual a esto mismo, entonces sería menos 5/9. Que eso me daría un total de 4/9 x, ¿cierto? 4/9 x. Entonces, ya que tenemos esto, veamos a ver los resultados que nos dio, que tenemos los valores que tenemos. Entonces tenemos a vamos a hacernos un poquito para acá. Tenemos a 40, ¿cierto? Tenemos a 40 igual a 4. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es a multiplicar. Este 9 pasa a multiplicar al 40 y este 4 pasa a dividir el resultado de la multiplicación primero. Entonces tenemos a, vendría siendo 40 por 9 sobre 4 igual al total de los trabajadores. 9 por 40 se me va a dar un resultado de 360 sobre 4 igual al total de los trabajadores. A nosotros dividir este
resultado nos va a dar un valor de 90, que esto vendría siendo el total de los trabajadores que tiene el asesor en su empresa. Entonces, entonces, como ya le he dicho anteriormente, 90 es el total de los trabajadores que tiene el asesor en seguridad y salud del trabajo. A continuación, mis dos compañeras van a terminar explicando el punto número 5 y el punto número 10. Hola, mi nombre es Angelic Pereira Álvarez. A continuación les voy a explicar desde el punto 5 al punto 7. Bueno, pues el punto 5 nos dice que en una empresa se está evaluando la distribución de equipos de protección personal EPP. Entre los que necesitan guante es de 3 quintos y en total hay 120 trabajadores. Bueno, nos preguntan cuántos trabajadores necesitan cascos y cuántos guantes. Entonces, para hallarlo debemos hallar la razón y sabemos que 3 necesitan guantes y 5. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a hacer esto y esto, vamos para hallar la razón, sumamos 3 más 5 igual a 8. Esta sería la razón. Y para hallar en todos los cascos en total y los guantes, sabemos que hay 120 trabajadores. Hacemos lo siguiente: 120 vamos a dividir en 8. Esto lo multiplicamos por los 3 de guante, lo cual nos resultaría en 45. Esto es el total de guantes. Para hallar los 5 hacemos lo mismo: 120 sobre 8 por 5 igual a 75. Esto sería, aquí es casco, aquí es guantes y acá es casco, me equivoqué. Listo. Ese sería el resultado. En la tercera pregunta nos dice que si se descubren 20 trabajadores adicionales que necesitan EPP y todos ellos requieren guante, ¿cuál sería la nueva proporción de trabajadores que necesitan cascos de seguridad en comparación con los que necesitan guante? Entonces, en el primero necesitamos hallar el total de los que necesitan guante. Ya sabemos que antes era 75 guantes, pero como se van a sumar 20 trabajadores y todos estos necesitan 20 trabajadores, todos estos necesitan guantes, entonces sumamos 75 más 20 igual a 95. Esto sería el total de los que necesitan guantes ahora con una nueva cantidad de trabajadores. Para hallar la proporción, que es lo que nos pregunta, entonces sabemos que como los cascos siguen igual, entonces ponemos 45 sobre 95, que es la nueva porción de guantes. Entonces todo esto lo simplificamos multiplicándolo por 5, lo que nos daría 9 sobre 19. Esta es la nueva proporción.
Y así estaría resuelto el primer punto 5. Bueno, en el punto 6, que nos dice, en una fábrica el gerente de seguridad ha observado que por cada 5 trabajadores, 2 necesitan entrenamiento adicional. El uso de equipos de protección personal, EPP, si en total hay 70 trabajadores en la fábrica, ¿cuántos trabajadores necesitan entrenamiento? Bueno, sabemos que por 5, 2 necesitan. Entonces hacemos la proporción, que sería 2/5. Esta es la proporción para encontrar la solución. Esto lo vamos a multiplicar, o sea, 2/5, porque sabemos que hay 70 trabajadores, se me olvidaba. Entonces esto lo vamos a multiplicar por los 70 trabajadores. Como resultado nos daría 28. Esto nos da 28. Entonces estos son los trabajadores que necesitan entrenamiento. Así, fácil. En el punto 7 nos dice lo siguiente: en una fábrica se ha establecido una provisión de gel desinfectante para manos que duran 20 días. Entonces, 20 días dura el gel. Para el grupo de trabajadores de 30, o sea, estos 20 días dura con 30 trabajadores. También dura con 20 trabajadores. Si el número de trabajadores aumenta a 50, o sea, si se aumenta a 50 los trabajadores. Bueno, a mí me correspondió el punto 8, 9 y 10. A continuación les voy a explicar el número 8. Ok, el número 8 dice: un producto tiene un valor de 600.000 incluido el IVA. Determine el valor del producto sin IVA. Tenga en cuenta que el IVA es 19%. Ok, lo que yo hice, o lo que nosotras hicimos, fue primero determinar una variante. Primero determinamos una variable que sería X. Esa X la expresamos calculando el producto que tiene con IVA, con IVA y sin IVA. Entonces sería X más 0,19X. 19, ya se sabe que el 19 es el 19% del producto que está sin IVA. Entonces sería igual a 1,19X. Ese sería el valor del producto con IVA. Entonces luego, si sabemos que 600.000 es el valor del producto con IVA, entonces ponemos en fraccionario, ponemos 19,19X igual a 600.000. Ok, entonces luego hallamos el producto sin IVA, que sería expresado en 1,19X igual a 600.000 dividido en 1,19. Ya despejamos la variante X. Igual el valor sería 504
201,68. Ese sería el valor del producto sin IVA. 6,8. Bueno, ese sería el valor. Ok, ahora vamos con el punto número 9. En el punto número 9 nos indica en una empresa de 500 trabajadores, número 9, una empresa de 500 trabajadores, dice que se realizó un perfil sociodemográfico y se encontró que el 30% de los trabajadores son hombres y consumen alcohol y el 25% tienen riesgo cardiovascular. Además, el 10% de los hombres consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular. La pregunta dice, en la A, dice, ¿cuántos trabajadores son hombres y consumen alcohol? Entonces, yo en esa pregunta, nosotras hicimos así, calculamos el 30% dividido entre 100 por los 500 trabajadores, que nos dio un total de 550. Estos son los trabajadores que consumen alcohol y que son hombres y consumen alcohol. Ok. En la segunda pregunta nos dice, ¿cuántos trabajadores tienen riesgo cardiovascular? Entonces, en esa pregunta, nosotros calculamos el 10% de los 500 trabajadores. ¿Qué nos dio así? 10 por el 100% dividido por 100 por el 500%, que nos dio el 50 trabajadores. Estos 50 trabajadores son los que tienen riesgo cardiovascular. Ok, para la siguiente pregunta, que nos dice ¿cuántos trabajadores son hombres y consumen alcohol pero no tienen riesgo cardiovascular? En esa pregunta calculamos que 150 trabajadores, entonces ponemos 150 trabajadores menos los 50 trabajadores que tienen el riesgo cardiovascular, y eso nos da 100 trabajadores, 100 trabajadores son hombres, consumen alcohol, pero no tienen riesgo cardiovascular. Bueno, en la D nos dice que cuántos trabajadores tienen riesgo cardiovascular, pero no son hombres y consumen alcohol. Ok, en esa vamos a proceder calculando primero los trabajadores que tienen riesgo cardiovascular pero no son hombres. Entonces sería 125 menos los 50 hombres que consumen alcohol y tienen riesgo vascular. Eso me daría 75 trabajadores. Entonces esos 75 trabajadores
serían los que no son hombres, pero consumen alcohol. Ok, en la 10 dice que explique cómo calcular el porcentaje. Es útil en el análisis de perfil sociodemográfico. Proporcioné al menos dos ejemplos específicos cómo es calcular, cómo los cálculos pueden influir en la toma de decisiones en el contexto de seguridad y salud en el trabajo. Además, difunda cómo la interpretación incorrecta de los porcentajes podría afectar negativamente la planificación y la medición de seguridad en la empresa. Ok, en este punto les voy a explicar un poco de qué quiere decir cálculos de porcentaje. Ok, el cálculo de porcentaje es fundamental en el análisis de perfil sociodemográfico, ya que permite expresar proporciones de manera clara y comparables. Es fácil para facilitar la identificación de la tendencia de los patrones dentro de una población, lo que a su vez permite una mejor comprensión en la necesidad y riesgo específico de cada grupo. Esto es crucial para la toma de decisiones informadas en diversos ámbitos, incluye la seguridad y salud en el trabajo. Ok, le voy a dar unos tips, unas recomendaciones para que puedan tener en cuenta cuando se va a sacar el cálculo de porcentaje. El primero, pues, identificar la población total y el subgrupo de interés. Por ejemplo, si en el análisis de perfil de una empresa de 100 empleados o trabajadores o colaboradores, el 20% son mujeres, 20% son mujeres, entonces se expresaría así: el 20% de 100 por 100% igual al 20%. Y el otro tip que le puedo brindar es la aplicación de los cálculos en diferentes variables sociodemográficas relevantes para que la seguridad y salud en el trabajo. Esto puede incluir la edad, el origen, el género epidémico, el nivel académico, etc. Por ejemplo, si el 30% de los empleados tienen más de 50 años, ok. Entonces se puede priorizar en una evaluación de riesgos relacionados con salud y la ergonomía de la edad, del grupo de la edad. Les voy a regalar el primer ejemplo en ese contexto, que sería: si el 40% de los accidentes laborales ocurren en un departamento específico, esto identifica que la necesidad urgente de revisar los protocolos de seguridad y condiciones del trabajo en esa área
la alta probabilidad de accidentes surge una deficiencia en las medidas de prevención. El segundo ejemplo es, si el 60% de los empleados reportan estrés laboral, este señala la necesidad de implementar programas de bienestar y gestión del estrés como talleres de manejo de estrés y programas de apoyo psicológico. Un porcentaje tan alto indica un problema sistemático que requiere atención. Dice que la interpretación incorrecta del porcentaje puede tener consecuencias negativas significativas. Por ejemplo, si se autosobreestima el porcentaje de los empleados en una condición médica es esencial